Para mí estas 5 tendencias comenzarían con la primera, en la que podemos decir que pasamos del catálogo formativo al ecosistema de habilidades. Las organizaciones van a dejar de pensar en cursos como tal y lo que quieren es identificar cuáles son los mapas de habilidades que se van a conectar con negocio, estrategia, talento, desarrollo profesional. Esa sería la primera. La segunda es que pasamos del aprendizaje en el aula como tal al aprendizaje en el flujo de trabajo. Esto quiere decir que desterramos los PowerPoint y pasamos a integrar esa formación o ese desarrollo en el día a día. Es decir, vamos a identificar mucho más microlearning, mucho más mentoring, mucho más retrospectivas, comunidades de práctica. Creo que esta sería una gran diferencia también y además ya empezó el año pasado y se va a mantener en este 2026. La personalización o hiperpersonalización basada en datos. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y con pues otros elementos con los que trabajamos en el día a día en recursos humanos nos van a permitir hacer formaciones muy personalizadas que se ajusten efectivamente a lo que verdaderamente los profesionales necesitan, de manera que sea muy relevante tanto para el profesional como para la organización. Después vamos a tener equipos que aprenden juntos, sería la cuarta tendencia, y no personas que se forman de manera individual. Aquí se debería potenciar el aprendizaje como un hito a nivel cultural dentro de la organización y no ver la formación y el desarrollo como esos cursos que tenemos que hacer en un momento dado. Y por último, el aprendizaje orientado al impacto y no solo a horas de formación. Es decir, vamos a identificar que no vamos a medir la formación en horas de participación, sino en cómo eso impacta en KPIs vinculados al negocio, a la transferencia al puesto de trabajo y a todo lo que tiene que ver, bueno, pues los comportamientos observables que al final son los que se transforman en el trabajo que al final está generando impacto, como decimos, en el negocio, la estrategia, los resultados, las relaciones con el cliente. Para mí esas serían las 5 grandes tendencias. Creo que van a ser muy interesantes que diferenciemos entre 3 tipos diferentes de liderazgo. Por un lado, el que yo denomino el liderazgo aprendiente, que al final en lo que consiste es en no ver a los líderes como personas que están pendientes de que sus equipos se formen, sino como personas que potencian el aprendizaje, generan conversaciones, dan feedback, están pendientes de las nuevas tendencias para implementarlas en sus equipos. Por lo tanto, el líder es el primero que aprende para después actuar a modo de ejemplo con sus equipos. Después, un liderazgo que denominamos facilitador y no controlador. Es decir, en este sentido, vamos a tener unos líderes que deberían dirigir menos tareas y estar más pendientes, pues eso, de cómo se están desarrollando los equipos, dónde puede haber gap entre lo que la persona sabe y lo que la persona necesita saber, más acompañamiento. Creo que esta parte también va a ser muy importante. Un liderazgo muy adaptado a los entornos Bunny en los que nos estamos moviendo. Es decir, estamos en una época de absoluta incertidumbre y necesitamos líderes que sean capaces de identificar a muchísima velocidad los cambios que ya están produciéndose y los que se van a producir, porque esto es lo único que nos va a permitir que podamos reaccionar de una manera mucho más rápida a este tipo de situaciones y podamos actuar y tomar decisiones que verdaderamente impacten y que no nos pillen desprevenidos o cuando las cosas ya han pasado, porque esto para un negocio puede tener un impacto bastante negativo. La IA no va a sustituir al aprendizaje como tal, sino que lo que va a hacer es potenciarlo y amplificarlo. En este sentido, la IA debería tener 3 papeles fundamentales. Por un lado, curador de contenidos. Es decir, la IA nos puede permitir, pues eso, identificar cuál es el conocimiento útil, contextualizado, alineado con lo que necesitamos, gracias a la capacidad que tiene, pues para procesar datos, para identificar tendencias y para extraer conclusiones. Eso nos va a facilitar en este caso mucho la vida a la hora de determinar cuáles son las iniciativas formativas o de desarrollo más interesantes. Después, a nivel de entrenador personal de aprendizaje, es decir, todo lo que tiene que ver con utilizar la IA como una ayuda para diseñar planes, para identificar áreas de mejora, para simular situaciones que nos permitan que los empleados o los colaboradores puedan aprender. Puede tener ese papel también de una manera muy destacada si somos capaces de entrenarla lo suficiente como para que efectivamente nos aporte ese valor. Y por último, puede ser un motor de aceleración de habilidades emergentes. Al final nos va a permitir, con la IA podemos aprender en ciclos cortos y podemos un poco ser capaces de condensar ese aprendizaje, pero de una manera mucho más específica. Podemos decir que podemos ser capaces de eliminar toda la paja que sobra en muchas de las iniciativas formativas para centrarnos en lo que verdaderamente es importante. Entonces creo que la IA en este caso nos puede aportar mucho valor, pero tenemos que tener siempre en cuenta que la IA no deja de ser una herramienta y un canal y que las personas siempre van a tener que estar en el centro y la IA como una herramienta que nos ayude. El primero tiene que ser mapear habilidades críticas del negocio hoy
y en un periodo de 1 o 2 años. Al final nosotros tenemos que estar con un pie en el presente y otro pie en el medio plazo. Entonces creo que es fundamental no pensar en cursos aislados, sino en pensar en iniciativas que nos permitan, bueno, pues hacer un diagnóstico de las habilidades que se necesitan, cuáles son las brechas de mejoras que existen, cuáles son las prioridades estratégicas del negocio. Creo que esta parte es fundamental, es decir, el mapear y el hacer ese diagnóstico creo que es clave. Ya se hace en algunas organizaciones, pero debería estar muy presente para que los resultados sean mucho más eficaces. Por otro lado, crear una cultura organizativa que aprende y no solo un plan formativo porque así nos lo exija la compañía o así nos lo exija la matriz de la que dependemos y demás, sino que integremos el aprendizaje como un elemento cultural y a partir de ahí, bueno, pues tengamos más presencia de la formación en el día a día, como decíamos, en el flujo de trabajo, como decíamos, con esos líderes que acompañan los procesos de aprendizaje y por último, integrar todo lo que tiene que ver con la IA y el People Analytics en las estrategias de formación y desarrollo desde el principio. Es decir, tenemos que entender que al final esto no es una cosa aislada que nos ayuda a cosas concretas, sino que tiene que formar parte, tiene que ser un compañero de viaje para ser muy capaces de enfocar esas necesidades que nosotros tenemos, identificar cuáles son las mejores soluciones y después además poder medir y poder identificar dónde están las posibles áreas de mejora o dónde están, bueno, pues la mejora continua que podemos seguir haciendo porque no vamos a suponer que lo estamos haciendo mal, sino que, oye, lo tenemos aquí presente con nosotros, lo utilizamos y lo interiorizamos como dos elementos fundamentales que tienen que ir unidos junto con la estrategia de formación y desarrollo.